Tenemos en Fútbol Picante una entrevista muy interesante con David Patiño. Hasta hace poco era el entrenador del equipo Dorados de Sinaloa. Bueno, sigue siendo lo que yo tenga, según tengo entendido, aunque hay que ver en qué tipo de liga van a jugar próximamente. El Dorados era parte de la Liga de Ascenso en el fútbol mexicano y exentrenador, por supuesto, de los Pumas de la universidad recientemente. Escuchemos a David Patiño en esta muy interesante charla con Fútbol Picante. ¿Cómo ves la oportunidad que se le da al técnico mexicano en Primera División? Tú tuviste un buen papel con Pumas, recordar ese último torneo donde terminaste segundo lugar de la tabla general, lo cual habla muy bien de ti con el plantel que tenías. ¿Crees que hoy quizás se le da poca oportunidad al técnico mexicano en Primera División y se prefiere al técnico sudamericano de alguna manera, quizás por costos? Pues es evidente, ¿no? Es obvio. Es decir, lo estás planteando tú y es una evidencia clara de que así ha sido. Y bueno, tal vez sea una pues repercusión de nuestra historia, ¿no? Pero así, esa es la realidad de las cosas. Lo cierto es que hay técnicos que han tenido resultados muy importantes que no han tenido oportunidad en Primera División desde hace tiempo. Entonces, yo soy uno de ellos, es la verdad de las cosas. Hicimos 54 puntos en 2 torneos en Pumas, sacamos el equipo de problemas de descenso, lo metimos en todas las liguillas que había, lo metimos hasta semifinales. Y obviamente sí, es verdad, y no me dejarás mentir en ese sentido, los niveles de exigencia para un técnico mexicano, a diferencia de para un técnico que no es mexicano, son diferentes, muy diferentes. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, hay que adaptarnos. Bueno, ahí están las palabras de David Patiño con respecto a los entrenadores mexicanos y su papel. ¿Realmente, José Ramón, es así? ¿Hay una valorización diferente para el técnico extranjero sobre el mexicano? Sí, quizás se le da más tiempo de espera al técnico extranjero. Puede ser porque cobra más o porque tiene más personalidad, pero a mí me da la impresión que Patiño hizo un gran trabajo con los Pumas. Efectivamente se metió a semifinales, tuvo una goleada terrible con el América que le costó el puesto, pero Patiño hizo un muy buen trabajo con Pumas, un gran trabajo en los 2 torneos en que se metió a la liguilla. David Patiño ahora entrena a Culiacán, es un técnico que sabe mucho, era la gran pareja de Luis García con los Pumas. David Patiño centraba, Luis García remataba y hacía gol. Eran una dupla formidable cuando jugaban juntos y después como técnico lo hizo muy bien con Pumas en los 2 torneos que estuvo. Ya después la goleada lo bajó y fue bajando y perdiendo bonos y la directiva no le perdonó eso, lamentablemente. Sí. Ahora hay muchos, hay algunos nombres y algunos ejemplos muy claros, Roberto, en los últimos meses, en los últimos años, donde el directivo mexicano parece confiar más en un entrenador extranjero, un entrenador sudamericano, joven incluso. No estoy hablando de un entrenador reconocido en Sudamérica, un entrenador joven sudamericano, que darle la oportunidad a un entrenador mexicano. ¿Es así o estamos confundidos en ese sentido? Algo así ha pasado, sí. Yo creo que en términos generales falta capacidad para elegir al mejor técnico posible independientemente de su nacionalidad. Pero yo sí creo que el malinchismo ha sido tradicionalmente un problema en el fútbol mexicano. Para el que no sabe de fútbol, siempre será más fácil apantallarse con el acento extranjero de directores técnicos o futbolistas. En la medida en que se ha elevado la capacidad de los dirigentes, a los que les falta mucho todavía, sí creo que son menos improvisados ahora que hace 30 años, pero sigue habiendo mucha improvisación, sigue habiendo escaso conocimiento de la materia entre quienes toman las decisiones fundamentales, y en la medida en que menos sabes, te apantallas más fácil con el que te habla diferente, ¿no? Yo, más allá de nacionalidades, sí creo que hay que elevar esa capacidad para elegir al director técnico, al mejor director técnico posible para tu equipo, independientemente de su nacionalidad. Sí. Hugo, tú has hablado en otras ocasiones del tema de que en México
al extranjero se le dan generalmente más oportunidades como entrenador, bueno, no solamente como futbolista, como entrenador, y creo que lo has vivido en carne propia, ¿no, Hugo? Efectivamente, David, estoy de acuerdo con Roberto. El malinchismo ya es una cosa de idiosincrasia nuestra. En México siempre hay más paciencia hacia el jugador y al entrenador extranjero que al propio mexicano, y también entra la valoración en cuanto al costo. Es más fácil traer un entrenador extranjero que pagarle a un entrenador cotizado. Y en cuanto a lo que dice José Ramón de personalidad y eso, bueno, sí puede influir. Hay personalidades diferentes, ¿no? Un Enrique Mesa tiene una personalidad muy especial, pero está bien cotizado. Memo Vázquez también tiene una personalidad un tanto pero le costó trabajo, Hugo, Acuérdate, a Enrique Mesa le picó piedra, Y tiempo, ¿se acuerdan de José Luis Trejo también, que tenía una personalidad un tanto especial? Y bueno, estuvo entrenando en varios equipos, pero sí, efectivamente, la paciencia influye mucho, y luego también lo que dijo Roberto, estoy de acuerdo con él, es como que impacta más traer a un entrenador extranjero que a un mexicano, y eso pues obviamente no habla bien de esa toma de decisiones, porque no fortalece al fútbol mexicano en general. Tanto jugadores hay malinchismo, como entrenadores hay malinchismo, y entre los directivos ¿habrá malinchismo o no? No lo sé. Pues posiblemente. Ahora, sí. Por ejemplo, en la época de Pumas, la repasábamos el otro día, desde los momentos, José Ramón, de Ricardo Ferretti y Memo Vázquez en su primera etapa, después han probado con diferentes entrenadores. Mira, probaron con Joaquín del Olmo, joven entrenador mexicano, con Juan Antonio Torres, con Mario Carrillo, bueno, Torres fue interino, ¿no? José Luis Trejo, bueno, regresó Memo Vázquez, Paco Palencia, que es otro proyecto interesante entrenador, Sergio Egea, que fue auxiliar de Hugo Sánchez en su momento, el propio David Patiño, Bruno Marioni, y hasta llegar a Michel. ¿Realmente, José Ramón, crees que con el tema de Patiño se precipitaron mucho en Pumas? Yo creo que desde la época de Memo Vázquez, que fue campeón con Pumas, después vinieron una gran cantidad de técnicos a Pumas que no tuvieron la calidad ni la capacidad para entender cómo debe ser la idiosincrasia, el estilo y el ideal de Pumas. Llegó Patiño, que es de casa, de la cantera, hizo un gran trabajo, como ya lo dijimos, calificó a las liguillas, cumplió, hizo una gran cantidad de puntos, pero lamentablemente tuvo un resultado adverso muy fuerte contra un adversario, que es el gran adversario de los Pumas, que es el América, y eso le costó después ir perdiendo bonos ante los aficionados y sobre todo ante los directivos. Por eso Pumas después acudió a un técnico extranjero, como es el caso de Michel, pero Patiño hizo un gran trabajo. De todos esos, quitando a Memo Vázquez, que fue campeón y que hizo un gran trabajo Memo Vázquez, los demás no sirvieron para nada. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que hay por ahí algunos ejemplos, José Ramón, puntualmente, de entrenadores. Por ejemplo, el entrenador Pablo Guede, el entrenador del Morelia, llegó con mucha crítica, pero realmente ha hecho un trabajo muy interesante con Monarcas Morelia, demostrando la valía que en su momento significó contratarlo. Pero, y otros más. David, pero dime, por ejemplo, David. Martín Palermo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Martín Palermo en el Pachuca? ¿Qué está haciendo Pesolano en el Pachuca? ¿De dónde salen? Sí, de acuerdo. David, de acuerdo, pero además de acuerdo. estamos hablando de los Pumas, que son en la historia del fútbol mexicano el equipo menos malinchista después de las Chivas. Los Pumas tradicionalmente han apoyado a técnicos mexicanos y también a jugadores, pero además bienvenidos los extranjeros, como en su momento Cesarini, Bora Milutinovic, Carlitos Peters, que hicieron cosas muy importantes en Pumas. Y después, no, pero yo hablo de Pumas particularmente, no quiere decir que tenga que ser puro mexicano. Sí le dan preferencia al mexicano, pero bienvenidos esos técnicos en su momento, como ahora lo ha sido Michel, que creo que ha realizado un muy buen trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. No se trata de nacionalidad, se trata de capacidad, y que el equipo realmente encuentre un técnico adecuado de acuerdo con su personalidad, estilo de juego, formas de ser. Eso es lo complejo de encontrar un buen entrenador de fútbol. Una pausa, regresamos, tenemos más en Fútbol Picante desde casa.